En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Retomamos nuestros temas de formación. Hoy el tema 19 de nuestra catequesis doctrinales. Vamos a tomar el tema de la resurrección de la carne. Es un tema interesante. Comenzamos haciendo nuestra oración. Padre misericordioso, te amamos, te bendecimos, te damos gracias en esta jornada, en este día, en esta clase que nos permite compartir la fe. Te pedimos el don de poder vivirlo desde nuestra existencia con la radicalidad de la correspondencia, del amor. Como tú nos has amado, que así podamos amarte, conociendo tus verdades y haciendo las vidas en nosotros. Hoy en este tema de la resurrección de la carne queremos animar la esperanza a vivir en tu voluntad divina, aspirando al cielo, a la vida eterna, a lo que tú nos has llamado desde siempre. Gracias por este momento y pedimos tu bendición y a nuestra Madre del Cielo para poder tratar este tema. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Después de todos los temas que hemos tratado hasta ahora, todos han ayudado para entender por qué somos cristianos, por qué creemos, por qué tenemos la Escritura, por qué tenemos la tradición, por qué la Iglesia tiene una misión que la última vez hablábamos de la doctrina social de ella, porque tiene una injerencia en el mundo político, en el mundo social, ¿no? En su mensaje. Si ella es un instrumento de gracia espiritual, su misión es sobrenatural, ¿no? Y a partir de hoy vamos a empezar a tocar temas que van a ir como haciéndose más concretos. Hoy vamos a tocar el tema de la resurrección de la carne, porque va a ser como vacilar, como básico para entender por qué tenemos los católicos, los cristianos, necesidad de la iglesia, de los sacramentos, de una vida moral. Al fin y al cabo, ¿por qué? Porque creemos en la vida eterna. Porque además existe lo que decimos en el credo, que decimos, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Así culmina el símbolo de la fe, el credo que rezamos cada vez que hacemos un rato de oración, una devoción o la celebración de la Eucaristía, de la Santa Misa. Bueno, pues vamos a tratar este tema, la resurrección de la carne. Cuando afirmamos que creo en la vida eterna y en la resurrección de la carne, ¿qué queremos decir? Pues bueno, al final del símbolo de la fe que decimos en credo, hemos hecho esta afirmación. Y en esa fórmula, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna, estamos enunciando algo fundamental de lo que es la esperanza en el más allá, en la escatología, se dice en griego, en español, ¿no? Y lo que esperamos, al fin y al cabo, al final de nuestra vida. Pues hermanos, la base de la esperanza cristiana es una promesa de Dios. Y Dios no se equivoca. Por tanto, cuando hablamos de la resurrección y que tenemos fe en la resurrección, la Iglesia ha proclamado esta fe en la resurrección de todos los muertos al final de los tiempos. Y se trata, de alguna manera, de la extensión de aquella resurrección única de Jesucristo. Él que es el primogénito de entre muchos hermanos, como dice San Pablo en Romanos 8. Él que a todos los hombres, justos y pecadores, va a resucitar. Y esto tendrá lugar cuando Él venga al final de los tiempos, porque así sucederá, ¿no? Juzgará a vivos y muertos. O sea que con la muerte, como sabemos, ¿qué sucede? El alma se separa del cuerpo, pero la resurrección
¿qué sucede? El cuerpo vuelve a unirse con el alma en la gloria. Y ya para siempre. Así nos enseña el catecismo de la Iglesia en el numeral 9.7. Por tanto, el dogma de la resurrección de los muertos, al mismo tiempo que está hablando de la plenitud de una vida inmortal, a la que está destinado el hombre, se presenta además como una afirmación de lo que es la dignidad del cuerpo humano. En la vertiente corporal del hombre también es digno. Y por tanto, cuando hablamos de la resurrección de la vida de la carne y la vida eterna, de alguna manera estamos hablando también de la bondad del mundo, de la bondad del cuerpo humano, del valor de la historia que hemos vivido día a día aquí en la tierra y la vocación que tiene la materia, nuestro cuerpo, de vivir para siempre. Por eso, contra las herejías de los primeros siglos, los gnósticos del siglo II, los padres de la iglesia, los cristianos de la primera época, hablaron insistentemente de la resurrección de la carne, cosa contraria a los gnósticos, en donde todo quedaba como una especie de vaguedad intelectual, la fe, y era aquí en la tierra, ¿no? Como una iluminación. Un hombre cristiano era un hombre iluminado que tenía un conocimiento de cosas, pero era aquí una cosa muy material en la tierra. Así que la verdad del hombre en su materialidad corpórea, como cuerpo, está llamado a vivir para siempre. Esto es lo que indica la fe en la resurrección de la carne. Santo Tomás de Aquino, como sabemos en la Suma Teológica, en la Suma contra los Gentiles, en el capítulo 4, toca este tema interesantemente y dice que la resurrección, en cuanto a lo natural, se refiere a que el cuerpo al final resucitará. Pero en cuanto a su aspecto sobrenatural, se refiere a la acción de Dios, que es el que hace que resucite el cuerpo. No el hombre por su propia virtud. Es Dios el que resucitará los cuerpos. Por tanto, de alguna manera, Santo Tomás, en esta distinción que siempre hace de causa eficiente, causa final, dice, mira, la resurrección de la carne en su vertiente natural, dice, la causa final es que el hombre va a resucitar con su cuerpo. Pero en su causa eficiente se refiere a ese aspecto sobrenatural, porque ¿quién es el que hace que el hombre pueda resucitar? Dios. O sea que la causa eficiente de la resurrección es Dios. Y ahí está el aspecto sobrenatural de este evento, y la causa final, que es lo que sucederá, se refiere a lo natural del hombre, que este cuerpo que enterraremos bajo tierra, o algunos hoy los creman, ese mismo cuerpo resucitará al final. Su dignidad será retomada, su propia dignidad que le dio Dios no se pierde. Por eso los cristianos valoramos tanto el inhumar a los cuerpos, enterrarlos, o si se creman, darle cristiana sepultura en un lugar digno, no tenerlos en las casas, en una esquina, como si fueran un objeto. ¿Por qué? Porque tiene una dignidad, un valor, ese aspecto corporal que tiene la naturaleza humana, la dignidad que requiere. Por tanto, un espacio sagrado para colocar lo que serán las reliquias, ¿no? Los restos mortales de quien fue templo del Espíritu Santo, ¿no? Que es el cuerpo humano. Por tanto, el cuerpo resucitado va a ser un cuerpo real, no un espejismo, no es fruto de un blue beam que están de moda por ahí, ¿verdad? Los rayos estos azules que hacen cosas y efectos especiales virtuales. No se trata de eso. Es un cuerpo real y material, el cuerpo resucitado. Pero no es un cuerpo terreno, ni mortal. No es el cuerpo sujeto hoy a la caducidad. Es un cuerpo que ha trascendido al tiempo presente. San Pablo lo dice en la carta a los Filipenses,
y en la de los Corintios describe que la transformación humana dentro de la historia y por tanto del cuerpo resucitado, dice que es un cuerpo, lo llama glorioso, y además le llama un cuerpo espiritual, que no quiere decir que no tenga corporeidad, porque el cuerpo es espiritual, ¿no? Y habla que la resurrección de los hombres, como la de Cristo, tendrá lugar para todos después de la muerte, al final de los tiempos. O sea, no es que por ahí vamos a ir viendo un muerto resucitado caminando, no. Esa tendrá lugar después de la muerte, al final de los tiempos. La iglesia no promete a los cristianos una vida de éxito en esta vida terrena. Lo que sería una utopía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra vida terrena está siempre marcada por la cruz. Y al mismo tiempo, cuando hemos recibido el bautismo y la Eucaristía, el proceso de la resurrección ya se puede decir que ha comenzado aquí en la tierra de algún modo, cuando el alma es rescatada de la causa de la muerte, que es el pecado, ¿no? Según Santo Tomás, en el estado del resucitado, el alma informará el cuerpo tan profundamente que en el cuerpo se van a quedar como reflejadas todas las cualidades morales y espirituales. Eso lo dice Santo Tomás en la Suma Teológica en la tercera parte. Por tanto, en este sentido, la resurrección final que tendrá lugar con la venida del Jesucristo en la gloria hará posible el juicio definitivo de vivos y muertos. Respecto a la doctrina de la resurrección, vamos a subrayar 4 observaciones prácticas. Vamos a enumerarlas. Primero que nada, hay que afirmar que cuando hablamos de resurrección de la carne, nada tiene que ver con lo que llaman la reencarnación. No. La reencarnación es una doctrina no cristiana del hinduismo. Y lo que habla es de que el alma humana después de esta muerte va emigrando y emigra a otro cuerpo. Y tantas veces cuanto el alma se va purificando de los pecados que dejó en su vida anterior. Y por eso puede reencarnar en un perro, en un gato, en una vaca, según va purificándose, va entrando como en un cuerpo más digno. Y una cosa totalmente absurda y fuera de la fe cristiana. Así que la vida humana es única, nos enseña la fe. No se repite. Y esto da espesor a todo lo que hacemos cotidianamente. O sea, lo vivido es único. Este momento que tú estás oyendo esta clase, que yo estoy impartiendo esta clase, o lo que yo he vivido en el día de hoy, no se repetirá más. Ese momento es único porque tiene un valor en sí mismo. ¿Cómo lo he vivido? ¿Con qué intención? ¿Con qué atención? ¿Con qué intensidad? ¿Con cuánta rectitud? Vivir el momento, el hoy, el ahora, amando a Dios en lo que me tocó vivir. Porque ese es nuestro objetivo, hermanos. Corresponder al amor divino. Así que, primer aspecto, la vida humana es única, no se repite, esto da valor a lo que hacemos cotidianamente, y así nos enseña no solamente la Escritura, en la carta a los Hebreos, se dice específicamente la vida humana termina con la muerte, y dice, y después de la muerte el juicio. Eso está en la carta de los Hebreos. No recuerdo el capítulo, pero después lo podemos conseguir. Segundo aspecto que hay que dejar claro de los cuatro que queremos. Una manifestación clara de la fe de la Iglesia en la resurrección del propio cuerpo es la veneración de lo que llamamos las reliquias de los santos, que es muy central en la piedad de los fieles, ¿no? Por tanto, como que veneramos
un pedazo de aquel cuerpo, de aquella alma que murió con una fama de santidad, le llamamos reliquia a los santos, un pedazo de su hueso, de piel, de cualquier cosa, ¿no? Y ¿por qué veneramos eso? Porque valoramos el cuerpo humano, no lo despreciamos. Luego, otro aspecto importante del tema de la resurrección es que aunque la cremación no es ilícita, a no ser que se elija por razones contrarias a la fe, como enseña el Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1176. O sea que si alguien elige cremar a un difunto, tiene que asegurarse que lo hace no por desprecio a la fe católica del cuerpo humano, no. Porque la Iglesia en sí aconseja vivamente conservar la piadosa costumbre de sepultar los cuerpos de nuestros difuntos. Eso es lo normal, lo ordinario. Pero ¿y por qué hay columbarios en las iglesias ahora? Bueno, pues porque hay personas que por X o Y razones optaron por esa opción de inhumar el cuerpo de un ser querido. A veces, mira, es que son cosas que ni se han buscado, porque a lo mejor murió quemado, calcinado una persona, pues que se tenga una reliquia de esa persona, que no debe ser algo como por mero desprecio a la inhumación o al cuerpo humano, no, eso no. Pero la Iglesia, por tanto, aconseja que se entierren los cuerpos. El cuerpo en su materialidad es parte integrante de la persona, resucita al final de los tiempos y ha tenido contacto con los sacramentos que Jesús instituyó, la Eucaristía, el don de la confirmación, el Espíritu Santo. El cuerpo fue ungido y sellado, ¿no? Por tanto, en el momento de la sepultura se debe respetar esa materialidad al máximo, al máximo nivel posible, ¿no? Por tanto, no se trata de despreciar el cuerpo humano como criatura de Dios destinada a la resurrección. La Iglesia aconseja evitar la cremación en un modo particular hoy día. La resurrección, fíjate que los cementerios surgen precisamente en la iglesia, porque por la veneración a los cuerpos, a los lugares, los camposantos que le llaman. La resurrección finalmente, un aspecto que queremos subrayar, coincide con lo que la Sagrada Escritura llama la venida de los nuevos cielos y la nueva tierra. Eso está en el Catecismo, citando el Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. El Catecismo del numeral 1042. O sea, no solo el hombre llegará a la gloria, sino que el entero cosmos en el que el hombre vive y actúa será transformado. Por tanto, la Iglesia, a la que todos estamos llamados en Cristo Jesús y en la cual conseguimos la santidad por la gracia de Dios, no alcanzará su consumación, su plenitud, sino en la gloria celeste, cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Así dice Hechos 3:21. Y cuando con el género humano, también la creación entera, que está íntimamente unida con el hombre y por el que alcanza su fin, será perfectamente renovada en Cristo. Efesios 1:10, Colosenses 1:20 y 2 de Pedro 3:10. El Concilio Vaticano, en la Constitución Lumen Gentium número 48, también menciona esa glorificación del cosmos, del universo, de todo en el final de los tiempos. Por tanto, hay una continuidad entre el mundo actual y el mundo nuevo, pero también una discontinuidad marcada por la perfección del mundo venidero, por la permanencia, ya no tendrá fin, y por la felicidad completa. Por tanto, es como una plenitud completa de lo que será el fin de los tiempos.
¿Y cuál es el sentido cristiano de la muerte? Pues miren, el enigma de la muerte no deja de ser algo que nos supera, ¿verdad? Algo arcano. Le llamamos el más allá. El enigma de la muerte del hombre se comprende solamente a la luz de la resurrección de Cristo y de nuestra resurrección en Él, porque el cristiano tiene certeza de vida eterna, certeza de que hay un más allá, certeza de que resucitaremos, porque Dios lo ha revelado en su Hijo Jesucristo. Además lo resucitó a Él, y Él resucitó de entre los muertos y nos reveló que hay vida más allá de esta vida. Por tanto, la muerte, o sea, la pérdida de la vida humana, la separación del alma y el cuerpo, se presenta como el mal más grande en el orden natural. Pero será superada ese mal cuando Dios en Cristo resucite al hombre al final de los tiempos. Por tanto, la condición de la muerte, mientras el alma está separada del cuerpo, es una condición transitoria, no definitiva, no de perfección. El hombre no está hecho para tener el cuerpo separado de su alma. Está destinado a vivir para siempre resucitado. Así que lo que la muerte en sí representa es el final de la peregrinación terrena, de nuestro paso por la tierra. Por tanto, después de la muerte, el hombre no puede merecer o desmerecer más. Al contrario, este es el tiempo de él hacer obras meritorias que le alcancen la resurrección para la vida eterna en el cielo o la resurrección para la condenación eterna en el infierno. Pero después de muerto tú no puedes hacer obras. Ya el alma queda fijada en cuanto vivió en la tierra. Ya no hay posibilidad de arrepentirse. Justo después de la muerte irá el alma al cielo, al infierno o al purgatorio, pasando por lo que se llama el juicio particular. Así nos enseña la fe en el catecismo, en el numeral 1021, 1022, basándose en la Sagrada Escritura, por supuesto. La inexorabilidad de la muerte, nadie se puede, como decimos, pichear de la muerte, nadie se puede prescindir de ella, evitarla, todos moriremos. Pues la inexorable situación del morir, ¿de qué sirve? Sirve al hombre para que enderezca su vida, para que aproveche el tiempo, para poner en práctica los talentos que Dios le ha dado, para, por tanto, aprender a obrar rectamente y así gastarse en el servicio a los demás. Por otro lado, la Sagrada Escritura enseña que la muerte ha entrado en el mundo como causa del pecado. Génesis 3:17, Sabiduría 1:13, Sabiduría 2:23, Romanos 5:12 y Romanos 6:23 y Santiago 1:15. Además del Catecismo en el numeral 1007. Por tanto, en este sentido, la muerte se considera como un castigo por el pecado. El hombre que quería vivir al margen de Dios, sin Dios, debe ahora aceptar el sinsabor, las consecuencias de aquel romper con su Creador, con Dios, con la sociedad o consigo mismo, como fruto de ese alejamiento de Dios. Sin embargo, Cristo, en su observancia, en su obediencia, mejor dicho, venció la muerte y ganó la resurrección y la salvación de todos. Por tanto, para quien vive en Cristo por el bautismo,
somos incorporados a Cristo, la muerte sigue siendo dolorosa y repugnante, pero ya no es un recuerdo vivo del pecado, sino una oportunidad preciosa de poder corredimir con Cristo mediante la mortificación y la entrega a los demás. Dice San Pablo en 2 Timoteo, si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Por tanto, a aprender a vivir en esta vida muriendo con Cristo, es decir, tomando a Cristo como modelo y punto de referencia de mi estilo de vida, pues tengo certeza de alcanzar de corredimir con Él y alcanzar la vida eterna. ¿Y cómo se hace eso? Por la mortificación, por la entrega a los demás, ofrendar la vida a Dios. Y por esta razón, gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. La gradual muerte a sí mismo que lleva consigo la vida cristiana, la mortificación, sirve para la definitiva unión con Cristo por medio de la muerte. Bien, ¿y cómo es esa vida eterna? ¿Qué vamos a hacer después de resucitar? La vida eterna es una íntima comunión de vida con Dios. Al crear y redimir al hombre, ¿qué hizo Dios? Dios le destinó a la comunión con Él por la eternidad. Esto es lo que llamamos vida eterna, lo que llamamos ir al cielo. Así, Jesús comunica la promesa del Padre a los suyos. Dice Mateo 25, 21, bien, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. Por tanto, la vida eterna es un entrar en la belleza, en el gozo, la hermosura, la alegría, la paz de Dios para siempre. Por tanto, es como llegar al puesto asignado por Dios desde un principio y del cual nos salimos al pecar, al no hacer ni querer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y el Señor quiere llevarnos a ese lugar donde de un principio Él quiso que estuviéramos. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Pues no es como un continuo sucederse de días del calendario, sino como el momento pleno de santificación. La vida eterna es como un momento pleno que no termina, en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. La parte se une al todo. Sería, por tanto, el momento de sumergirse en el océano del amor infinito de Dios, en el cual el tiempo, el alma y el después, el antes y el después del tiempo, ya no existe en la eternidad. Podemos únicamente tratar de pensar que este momento es la vida en sentido pleno. O sea, la resurrección es la vida en sentido pleno. Es como sumergirse siempre de nuevo en la inmensidad del ser divino, a la vez que estamos como desbordados de alegría en Dios. A fin de cuentas, la vida eterna es lo que da sentido último y permanente a la vida humana. ¿Por qué vivir? ¿Por qué aguantar una enfermedad? ¿Por qué tener que soportar un contratiempo, una calamidad en la vida? ¿Por qué? Porque hay vida eterna. La esperanza cristiana en el cielo no es individualista como algo para mí, sino siempre referida a todos los hombres. Así lo indica el Papa Benedicto XVI en las Spe Salvi número 13 y 15.
perdón, la Spes Salvi, como es la carta que el Papa terminó de Benedicto, pues se adjudica a Papa Francisco, que él la escribió porque Benedicto no la pudo publicar y entonces él la completó. Es la primera encíclica de Papa Francisco. Pues ahí dice el Papa, el cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre. Es el estado supremo y definitivo de dicha. Eso es el cielo. Los que mueren en gracia serán para siempre semejantes a Dios. ¿Por qué? Porque lo veremos tal cual es. Cara a cara, dice según 1 Corintios. Lo que se llama la visión beatífica es ver a Dios tal cual es, cara a cara. El cielo es la máxima expresión de la donación de Dios al hombre. Al mismo tiempo, en el cielo, el hombre puede amar a los que ha amado en el mundo, con un amor puro y perpetuo. Pues no olvidemos ya que después de la muerte, ¿qué nos espera? ¿Quién nos recibe después de pasar de esta vida? El amor. Nos recibe el amor mismo, Dios. Y en el amor de Dios encontramos además todos los amores limpios que hemos tenido en la tierra. El gozo del cielo llega a su culminación plena con la resurrección de los muertos. Por tanto, que el cielo dure eternamente no quiere decir que en él el hombre deje de ser libre. Ciertamente en el cielo el hombre no peca. No puede pecar porque viendo a Dios cara a cara, en realidad el hombre no quiere pecar. Por tanto, libre y filialmente, el hombre salvado se quedará en comunión con Dios para siempre porque le da la gana. Con el cielo, su libertad alcanza la plena realización. Finalmente, cuando Santo Tomás indica que la vida eterna depende de la caridad que cada uno tenga, quien tiene más caridad participa más de la luz de la gloria, más perfectamente verá a Dios y será feliz. Eso lo dice la Suma Teológica en la primera parte, cuestión 12. Bueno, si ya hemos descrito lo que es el cielo, ¿qué es el infierno? En definitiva, el infierno es el rechazo a Dios. La Escritura, la Biblia, enseña que los hombres que no se arrepientan de sus pecados graves perderán el premio eterno de la comunión con Dios, sufriendo por el contrario la desgracia perpetua. Perdón, en el infierno se sufre, se pasa mal. Tan mal que los demonios no soportan estar allí y se van, los dejan salir a la tierra a seguir molestando a los hombres por permisión divina, ¿no? Porque el hombre para salvarse tiene que superar la prueba, porque es libre. Por tanto, en el infierno, el estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios, el hombre se autoexime. Me excluyo, no quiero tener parte con Dios. Ese es el infierno, ¿no? Pues ese estado
donde me privo, me excluyo de Dios y de los bienaventurados, de todos los que están en el cielo, es lo que llamamos el infierno. Es el estado en el que el alma se exime a sí misma, se excluye de Dios. No quiero trato con Dios, no quiero pertenecer a Dios. Y de todo lo que es de Dios, de la vida de los bienaventurados en el cielo. A eso llamamos infierno. Así lo dice el Catecismo en el numeral 1033. No es que Dios predestine a nadie a la condenación perpetua. No existe la predestinación. El hombre se gana el cielo o se gana el infierno con el uso de su libertad. Dios lo que ha hecho es dotarte de las facultades, de la capacidad de ejercer por ti, en tus actos, ir al cielo o ir al infierno. El infierno es, por tanto, la característica es la perpetuidad, pero de la desgracia. Venía a ser una desgracia perpetuamente. Pues morir en pecado mortal, sin estar arrepentido. Una cosa es que uno haya pecado y no encontraste un sacerdote y estás en pecado y estás a punto de morir. ¿Qué hay que hacer? Un acto de contrición, punto. Pero morir en pecado mortal sin arrepentirse, ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separado de Él para siempre, por nuestra propia culpa, porque he sido yo el que decidí no querer tener trato con Dios, por mi libre elección. En ese estado de autoexclusión definitiva, me estoy autoexcluyendo de Dios, de la comunión con Dios y de todo lo que concierne a Dios, los bienaventurados, la vida eterna del cielo. A eso llamamos infierno. No porque el hombre esté predestinado a él, sino por una elección de él, que impide que el amor y la luz de Dios lleguen a su alma. Es lo que llama Jesús el pecado contra el Espíritu Santo, que es cuando el hombre ofende al Espíritu Santo, rechazando tener que ver con Él, tener parte con Él. Pues me excluyo a mí mismo. Por tanto, el infierno es un misterio. Es el misterio del amor rechazado. Es, por tanto, el ver y vivir lo que es el poder destructor del hombre libre cuando se aleja de Dios. Se destruye a sí mismo. El infierno es el no amar más. Decían muchos autores de los primeros siglos. No poder amar más. ¿Qué es una vida sin amar, sin amor? Debe ser un infierno aquí en la tierra, no tener un amor. Es decir, una gratificación que corresponda a todos tus afectos, sentimientos, emociones. Alguien en quien depositar, es como el tener un amor es como llegar a un puerto. El que ha recorrido algo y llegó a una meta. Una persona que ha vivido sin amor es una persona que ha vivido una vida sin sentido en esta vida. ¿Qué le motiva si no es el amor? Si no es algo que llene su corazón de afecto. Es una vida triste, condenada ya en vida. La doctrina sobre el infierno en el Nuevo Testamento se presenta como un llamamiento a la responsabilidad en el uso de los dones y los talentos que recibimos. Jesús pide cuenta de los dones, los talentos que recibiste y por tanto
cuando ha habido mal uso de esos dones y talentos que Dios te dotó, que Dios te otorgó para que correspondieras a esa dádiva, la gratitud. Gracias, Señor, por este don. Y por tanto, para que te conviertas. El rechazar esto es el infierno en el Nuevo Testamento. Por tanto, la existencia del infierno se ve, se vislumbra en el Nuevo Testamento por lo que se llama la gravedad del pecado mortal, es decir, la necesidad de evitar por todos los medios, principalmente, como es lógico, mediante la oración confiada y humilde, pues evitar el pecado mortal. La posibilidad de la condenación perpetua lo que hace es recordar a los cristianos, además de la necesidad de vivir en una vida enteramente dedicada a Dios, a los demás, en el apostolado cristiano. O sea, de que existe una posibilidad de que yo sea condenado para siempre, me está evocando, recordando de la necesidad que tengo de vivir sinceramente dedicado a Dios, a los demás. Porque hay infierno y no quiero ir a él. Ese conocimiento me lleva a una vida dedicada a Dios. Es lo que se llama la atrición. Está la contrición y está la atrición. La atrición es el dolor del pecado por el hecho de que me lleva al infierno. Y la contrición es el dolor del pecado por el hecho de haber ofendido a Dios, que es amor, que me amaba en el momento en que yo le ofendía. Esa es la contrición. Poder arrepentirme porque te he ofendido, porque te amo, porque tú mereces ser amado, más que porque me arrepiento porque no quiero ir al infierno. En la contrición se contiene también ese no querer ir al infierno, pero sobre todo en la contrición se duele el alma, se contrista el alma porque ha ofendido a Dios, que es tan bueno. Por eso en el acto de contrición, cuando dice, haga un acto de contrición, ¿qué decimos? Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y digno de ser amado. Firmemente resuelvo, ese es el acto de contrición perfecto. Dolerme por haber ofendido a Dios, que es bueno, que me ama. Usted procure tener contrición y atrición, ¿no? Bueno, pues los que mueren en gracia y en amistad con Dios, pero no perfectamente aquí en la tierra, por tanto, no purificados completamente aquí en la tierra, sino que mueren en gracia, pero imperfectamente purificados, aunque van para el cielo, tienen asegurada la salvación eterna, sufren después de la muerte una purificación a fin de que de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Sin santidad nadie verá a Dios. Dice el Catecismo 10:31. Por tanto, se puede pensar que muchos hombres, aunque no hayan vivido una vida santa en la tierra, tampoco se han encerrado definitivamente en el pecado. Tenían temor de Dios, aunque vivían distraídos, ofuscados en sus afanes del mundo, desorientados, no orientados a Dios. Pues la posibilidad de ser limpiados después de la muerte, de todas esas impurezas, imperfecciones, de una vida más o menos malograda,
pues es lo que se presenta entonces como una bondad nueva de Dios para esa alma que quiere vivir en íntima comunión con Dios, con Él en la eternidad. Pero entonces el purgatorio se presenta como una misericordia divina de Dios para limpiar todos esos defectos de los que se desea uno purificar, para poderme identificar con Dios. Por tanto, el purgatorio es como una necesidad del alma. Cuando muere y ya ve las cosas no con los velos de esta tierra, ve su verdad, ve las cosas como Dios las ve, el alma siente la necesidad de limpiarse, de purificarse, para poder llegar al abrazo eterno de Dios. Y eso es lo que llamamos el purgatorio. Por tanto, es un estado que corresponde a la dignidad de Dios y a la dignidad de la naturaleza humana, de lo que es el hombre en sí mismo. Porque Dios solo puede ser amado absolutamente. Y solo Él es digno de ser amado por encima de cualquier otra cosa. Y cuando no hemos vivido el amor a Dios aquí en la tierra, como deberíamos haberlo amado, ese vacío de amor tiene que ser llenado. Y solo el hombre lo puede hacer. Y eso es lo que como el alma busca hacer por necesidad en el purgatorio. Así que todos los vacíos de amor a Dios tenemos que llenarlos. Por eso todos vamos al purgatorio, aunque sea fracción de segundo, aunque sean rescatados por la Virgen María después de morir por tener el escapulario del Carmen. Pero tenemos que llenar en esta tierra cada segundo que no hicimos por amor a Dios. Por eso la gravedad de nuestros pecados. ¿Qué hace el pecado? El pecado es tan enfermizo que te crea un lastre, un apego a la tierra, un pensar que no puedes vivir sin pecar, o que necesitas pecar, o que estás como todavía, Señor, ¿por qué no estoy pensando en ti? Si todavía, como el pueblo hebreo mirando para cebollas y los ajos de Egipto, ¿no? En vez de mirar la libertad, lo que Dios le llamaba a la tierra prometida, estaban quejándose continuamente en el desierto. Así vivimos, ¿no? Por tanto, todavía en una condición enferma aquí en la tierra, ¿no? Eso es consecuencia del pecado original. En el Antiguo Testamento se habla de esta purificación después de esta vida. En 2 de Macabeos, capítulo 12, 40 al 45, y San Pablo en la 1 Corintios, capítulo 3, 10 al 15, presenta la purificación cristiana en esta vida y en la futura, a través de la imagen del fuego que de algún modo emana de Jesucristo, Salvador, juez y fundamento de la vida cristiana. Por tanto, aunque la doctrina del purgatorio no ha sido definitivamente formal hasta la Edad Media, la antiquísima y unánime práctica de ofrecer sufragios por los difuntos, que está desde el Antiguo Testamento en el pueblo judío, sobre todo a través del sacrificio santo eucarístico, es indicio claro de que la fe de la Iglesia en la purificación más allá de la muerte siempre ha estado presente. No tendría sentido rezar por los difuntos si no podían ellos ser ayudados. Así que el purgatorio puede ser considerado, por lo tanto, como un estado de temporánea y dolorosa lejanía de Dios, en el que se perdonan los pecados veniales, porque el alma todavía ama
¿verdad? En el cielo, en el infierno no hay amor, pero en el purgatorio sí se ama, y se ama intensamente. Son las criaturas que más aman intensamente a Jesucristo, porque ya no tienen los trapos de esta tierra que nos jalan a la tierra todavía, ¿no? Y por eso Jesús ama mucho las almas del purgatorio y ama mucho la devoción de rezar por ellas, porque son almas que le están amando intensamente y se están purificando, ardiendo en un fuego doloroso, porque es un amor dolido, amor que repara todo lo que no hizo bien. Pero es algo temporal que pide el pecado, esa purificación, porque al cielo no se puede entrar con pecados, con mancha. Por tanto, los protestantes, los cristianos que no son católicos, que no creen en el purgatorio, de alguna manera están contradiciendo la misma fe que tienen de quién es Jesucristo, quién es Dios, que merece ser amado intensamente por la criatura, cosa que no logramos en esta vida y que tenemos que lograr. Por eso los santos son para nosotros modelos. Wow, esta persona, mira todo lo que hizo, cómo se purificó en la tierra, cómo vivió el apostolado, cómo vivió el amor a Jesucristo en todo lo que hacía. Y hoy los emulamos, los reconocemos, los veneramos, porque decimos, yo quiero amar a Jesús tanto como Santa Teresa, San Agustín, San Juan de la Cruz, San Ignacio Loyola, San José María Escrivá de Balaguer, Luisa Picareta, todos estos grandes hombres que han muerto en olor de santidad, porque me dan ejemplo de cómo yo puedo mejorar mi relación con Dios aquí en la tierra. Bueno, pues terminamos diciendo que en el purgatorio se sufre mucho, según el estado del alma en el momento que murió, todas las maletas con las que se fue de esta vida, la gente que no perdonó, el acto de caridad que no hizo, las omisiones. ¿Cuántas omisiones, hermano? Decimos en el acto de contrición, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Todo el bien que dejamos de hacer o el bien que hicimos mal, porque no lo hicimos con rectitud de intención. No buscamos en el acto interno hacerlo por puro amor de Dios. Y todo eso tiene que ser limpiado. Y como el alma ya no tiene espejismos, ve todo, sufre intensamente. Sin embargo, se trata de un dolor con un gran significado, un dolor bienaventurado. Por eso decimos las benditas almas en el purgatorio. Y por ello se invita a los cristianos a rezar, buscar la purificación de los pecados y a no olvidar a esas almas de nuestros seres queridos que han partido ya, que nos preceden en el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Pero porque están ansiando dar el abrazo definitivo a Dios. Y por eso es tan importante los sufragios, la mortificación, la reparación, una vida santa y ofrecerla acordándonos de estos seres que nos han precedido en el signo de la fe. Pues terminamos nuestra clase de hoy. Esperamos que sea de mucho provecho para todos. Les doy la bendición a todos en la divina voluntad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.